La charla que voy a dar hoy es sobre explicaros un poco la relación existente entre el trauma psicológico y el desarrollo del trastorno por uso de sustancias y ver si la terapia con la que la mayoría de nosotros trabajamos es eficaz para tratar a estos pacientes. Entonces, para ello voy a hacer primero una pequeña introducción sobre lo que es el trastorno por uso de sustancias, que no es más que una condición médica en el cual el uso de una o más sustancias conlleva un deterioro clínicamente significativo y a una sobrecarga psicológica tanto en el paciente como en su entorno sociofamiliar. El trastorno por uso de sustancias es un problema muy grave y realmente muy importante a nivel social y en términos de salud pública debido a las consecuencias negativas que conlleva, sobre todo en términos de delincuencia, desintegración familiar, desvinculación académica, laboral, enfermedades mentales, transmisión de enfermedades infecciosas, intoxicaciones y altas tasas de mortalidad. Como en otros muchos trastornos, la buena o mala evolución del trastorno por uso de sustancias depende de muchas variables, tanto sociodemográficas como biológicas, como por ejemplo la edad de inicio en el que se empieza a consumir, la raza, el acceso a las drogas que se tiene, el entorno familiar y social y la presencia de factores estresantes. De hecho, este último factor, los acontecimientos adversos, en los últimos años ha habido un incremento significativo de publicaciones científicas y de estudios porque se ha visto que es un factor de riesgo que incide mucho en el inicio, curso y pronóstico de las enfermedades. De hecho, actualmente, y como comentó ayer la doctora Fañanás, se ha visto que sufrir malos tratos, especialmente en la infancia y en la adolescencia, es un factor de riesgo ya no solo para desarrollar posteriormente un trastorno de estrés postraumático con o sin comorbilidad con otra patología mental, como puede ser depresión, trastorno bipolar o algún trastorno del espectro psicótico, sino también los malos tratos es un factor de riesgo para empezar a consumir alcohol y otras drogas ilícitas a edades muy tempranas, ya estamos hablando de principios de la adolescencia, y como consecuencia desarrollar posteriormente un trastorno por uso de sustancias. Entonces, si yo os preguntara cuál creéis que es la prevalencia de trastorno de estrés postraumático en esta población, ¿diríais que es alta o baja? Si nos vamos al último estudio de Koch y colaboradores que se publicó en el 2015, vemos que el rango de prevalencia de trastorno de estrés postraumático en pacientes ambulatorios con trastorno por uso de sustancias, es decir, pacientes que se visitan en la primaria o en los CASES, está entre el 8 y el 27%. Pero si ya nos vamos a pacientes que están ingresados en unidades de patología dual o en otros servicios hospitalarios, la tasa casi se duplica. Estamos hablando de entre un 25 y 51%. Que estas tasas, estos datos, si los comparamos con la población general, no solo duplican, sino casi cuadruplican la prevalencia de trauma. Pero fijaros que esto es muy interesante porque este estudio lo que observó es el diagnóstico de estrés postraumático. Pero nosotros lo que vemos en la clínica es que muchos pacientes tienen mucho trauma psicológico que muchas veces no cumplen criterio de TEP, con lo cual vemos que a nivel clínico, estos datos son más elevados todavía. De hecho, justamente ahora este mes, hemos acabado un estudio en el que hemos evaluado la prevalencia de trauma en pacientes de patología dual y todos los pacientes que han ingresado, todos tenían historias de trauma, con lo cual los datos os podéis imaginar que son desbordantes, ¿no? Entonces, aparte de la prevalencia de TEP en estos pacientes, hemos de tener en cuenta otro factor, y es que son pacientes que ya por sí mismos tienen mucho riesgo de sufrir, de exponerse a eventos traumáticos. Por lo tanto, tenemos pacientes que ya no solo tienen historias de TEP pasadas, sino son pacientes que además se van a exponer a lo largo del tiempo a situaciones traumáticas. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo, nos encontramos pacientes que van sobreacumulando, ¿de acuerdo?, traumas. ¿Sí? Entonces, esto a nivel clínico, ¿qué representa? ¿Qué puede suceder en pacientes que tienen comorbilidad con estos dos trastornos? Pues lo que hemos visto es que la comorbilidad del TEP en pacientes con trastorno por uso de sustancias conlleva a una gravedad de la adicción. Son pacientes más politoxicómanos, consumen muchas más sustancias, drogas más duras, tienen un peor pronóstico y evolución clínica, tienen mayor número de hospitalizaciones, peor respuesta al tratamiento,
peor periodos de abstinencia menores y síntomas de craving o ansia por consumir muchísimo más graves. Por tanto, estos datos, ¿qué nos sugieren? Lo que nos sugieren es que el tratamiento de estos pacientes tiene que ser integral, es decir, hemos de abordar por una parte el consumo de sustancias, pero también hemos de abordar toda la historia de trauma que tienen. Y muy importante, y a veces parece que no se tiene en cuenta, y es crítico también trabajar la prevención de la retraumatización. Entonces, si tenemos en cuenta estos 3 factores, quizás podemos conseguir resultados positivos en estos pacientes, pero si solo nos centramos en uno de ellos, el resultado no va a ser positivo. Sin embargo, un aspecto crítico y clave que hemos de tener en cuenta es cómo y cuándo abordar el trauma en estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces, esto nos lo estamos encontrando en la clínica, son pacientes que no han hablado nunca de sus traumas. Entonces, empezar un tratamiento y empezar directamente por abordar estos temas puede ser que es un factor de riesgo para que se desestabilicen. Y además, también nos podemos encontrar que si lo abordamos muy prematuramente, podemos generar sintomatología desagradable en el paciente en cuanto, primero, como no se ha establecido un buen vínculo terapéutico entre paciente y terapeuta, pues hay desconfianza. Luego, muchos pacientes tienen sentimientos de vergüenza y de culpa muy elevados y entonces eso requiere tener una buena alianza terapéutica con el psicólogo. Y por último, también tienen mucho miedo a sentir las emociones que están vinculadas con el trauma. Con lo cual, cuando diseñamos el plan de tratamiento de estos pacientes, hemos de ser muy cautos y hemos de ver qué orden vamos a seguir y de qué manera lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta las características de esta población, que son pacientes que tienen mucha prevalencia de trauma psicológico, pacientes que necesitan muchos recursos, mucha estabilización, pacientes en los que hemos de trabajar no solo los eventos traumáticos, sino los estímulos disparadores y prevenir las recaídas, podríamos pensar que la terapia MDR cumple los requisitos para tratar a estos pacientes. Entonces, ¿qué nos encontramos actualmente a nivel científico? Pues bueno, sí que hay bastantes publicaciones, pero de casos clínicos, que esto a nivel científico no da mucho peso, pero sí que hay hasta la hora 3 estudios randomizados controlados, que como os explicó el doctor Jarero y la doctora Fañanás, los estudios randomizados controlados son los más importantes a nivel de investigación, porque son los que controlan muchas variables metodológicas. Y, por tanto, son aquellos que nos aseguramos que los resultados están lo menos sesgados posibles. Entonces, son estudios que si están bien hechos te puedes creer los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente hay 3 estudios publicados en MDR en pacientes con trastorno por uso de sustancias. El primero se publicó en el 2008 por Michael Hase y estos autores lo que hicieron fue reclutaron 34 pacientes que aleatorizaron a 2 ramas de tratamiento, tratamiento habitual o tratamiento habitual más 2 sesiones de MDR, ¿de acuerdo? Ellos lo que hicieron fue modificar un poco el tratamiento con MDR. Lo que hicieron fue, primero, no incluir fase de estabilización y ellos lo que hicieron fue desarrollar un protocolo para trabajar, en vez de la memoria traumática, la memoria adictiva. ¿Qué es esto de la memoria adictiva? Es un concepto muy vinculado al craving, al ansia por consumir, y es una memoria que contiene sobre todo información sobre la pérdida de control y los efectos que producen las drogas, con lo cual cuando esta memoria se activa por algún estímulo, lo que genera es que el paciente tenga muchas ganas de ir a buscar la droga y consumirla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vieron estos autores... Nos he comentado que esta muestra eran pacientes alcohólicos, ¿de acuerdo? Todos eran pacientes alcohólicos con mucho craving. Entonces, lo que estos autores hicieron fue administrar esta escala que mide el deseo por consumir y lo que observaron es que antes del tratamiento los pacientes de ambos grupos puntuaban más o menos, tenían las mismas puntuaciones, pero si os fijáis, después de aplicar la terapia de MDR,
los pacientes que fueron asignados al grupo control disminuyeron ligeramente, muy mínimamente, los síntomas de la ansia por consumir, mientras que los pacientes que fueron al grupo de MDR disminuyeron significativamente los síntomas. Y cuando volvieron a administrar esta escala al mes, vieron que aunque había una tendencia a aumentar los síntomas, los pacientes que habían formado parte del grupo de MDR seguían manteniendo sus puntuaciones muy por debajo de la evaluación basal y mostraron diferencias significativas con el grupo control. Además de esta escala, los autores también administraron la BDI, que es una escala que mide depresión, y vieron que aquellos pacientes que formaban parte del grupo control apenas disminuyeron los síntomas de depresión, mientras que los pacientes que formaron parte del grupo MDR disminuyeron significativamente sus síntomas depresivos. El segundo estudio que hay se hizo unos años más tarde por el equipo de Pérez-Dandieu. Y lo que estos autores reclutaron a 12 mujeres, ¿de acuerdo?, consumidoras de tanto alcohol como otras drogas, y hicieron lo mismo, ¿de acuerdo? Aleatorizaron a los pacientes a 2 grupos de tratamiento habitual o tratamiento habitual más 8 sesiones de MDR, pero en este caso ellos sí que utilizaron el protocolo estándar. Y lo que ellos observaron es que después del tratamiento, después de haber recibido las 8 sesiones, los pacientes que habían formado parte del grupo MDR disminuyeron significativamente sus puntuaciones tanto en síntomas relacionados con trauma, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y mejoraron la autoestima. Y el último estudio publicado se ha publicado este mismo año, a principios, por Carletto y colaboradores, son un grupo italiano. Y este estudio es el que cuenta con la muestra más grande. Ellos reclutaron 40 pacientes, pero este trabajo tiene un hándicap importante, y es que ellos no utilizaron el proceso de aleatorización. Y este es un proceso metodológico muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo para asegurarnos que antes de empezar el tratamiento, los 2 grupos o los 3 grupos de comparación o los que se quieran hacer ya parten de una base muy igual, es decir, no hay diferencias entre los grupos y entonces los resultados que se encuentran se pueden atribuir al efecto del grupo al que te toca, ¿de acuerdo? Entonces, estos autores lo que hicieron fue que dejaron a los pacientes que decidieran a qué grupo experimental querían ir. Entonces, cuando el grupo de MDR ya se llenó, el resto de pacientes tuvo que ir al grupo control. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Ocasionó que, por una parte, aquellos pacientes que estaban en el grupo de MDR ya tenían más experiencias adversas en la infancia que el grupo de tratamiento habitual, ¿de acuerdo? Y además, también observaron que los pacientes del grupo MDR tenían más síntomas de depresión, de ansiedad, de gravedad del impacto y, en general, de psicopatología. Por tanto, estamos hablando que era un grupo que estaba clínicamente peor que el grupo control, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo interesante de este estudio, aunque tiene este hándicap, también tiene cosas positivas, y es que ofrecieron 24 sesiones de MDR, que esto en comparación con los 2 trabajos anteriores son muchas sesiones. Y aquí lo que ellos hicieron también, que es muy interesante, es utilizar una combinación de protocolos. Por una parte, utilizaron los 4 protocolos actuales que hay en adicciones, que es el de Hasse, el de Knipe, el de Miller y el de Popke, exacto. Y luego utilizaron el protocolo estándar, ¿de acuerdo? Entonces fue un estudio que fue muy completo en cuanto a nivel de tratamiento. Y entonces lo que ellos observaron es que después del tratamiento, ambos grupos, tanto el grupo control como el grupo experimental, simplemente por el paso del tiempo, vieron una mejoría en todas las variables, excepto en ansiedad, ¿vale? Pero cuando luego hicieron un análisis de interacción en el que vieron cómo afectaba el tiempo y además formar parte de uno de los 2 grupos, observaron una vez más que aquellos pacientes que habían formado parte del grupo de MDR, incluso estando más graves al principio, ¿de acuerdo?, disminuyeron significativamente las puntuaciones en todas las escalas excepto en depresión. Con lo cual, teniendo en cuenta los resultados de estos trabajos publicados hasta ahora,
Los resultados sugieren que la terapia MDR, en comparación con el tratamiento habitual, reduce significativamente los síntomas tanto de craving como de depresión, ansiedad, aumenta la autoestima, mejora los síntomas de disociación y, en general, la sintomatología psiquiátrica. Pero hemos de tener en cuenta, como os he estado comentando, las limitaciones de estos trabajos, ¿no? Primero, utilizan muestras pequeñas. 2 estudios ofrecieron un número muy reducido de sesiones de MDR, 2 en el caso de Hasse y 8 en el caso de Pérez-Dandieu. Solo un estudio no aleatorizó la muestra, que esto es muy importante a nivel metodológico, entonces es una limitación importante, y solo el estudio de Hasse evaluó si las mejoras se mantenían a largo plazo. Esto también es importante porque muchas terapias, justamente cuando mides el efecto al finalizarlo hay mejorías, pero al poco tiempo la mejoría desaparece. Entonces necesitamos saber si la terapia de MDR, los resultados que encontramos, se mantienen a largo plazo. Esto es lo interesante, ¿no? Por tanto, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? Lo primero de todo, a nivel clínico, hemos de, sobre todo, trabajar en la importancia de ver, ¿no? Dado que hay una clara asociación entre el TEP y el trastorno por uso de sustancias, hemos de promover la importancia de evaluar y tratar este factor de riesgo y, lamentablemente, los programas de salud mental, al menos en Cataluña, es un aspecto en el que no se trabaja, que no se aborda. O sea, de hecho, ni se pregunta a los pacientes casi por sus historias previas, ¿de acuerdo? Se centran más en la farmacoterapia, un poco de psicoeducación, sí que hacen algún grupo para poder ayudar como a mantenerse abstinente en el caso de, ¿no?, de los grupos de alcohólicos, por ejemplo, pero no hay, o sea, los terapeutas no trabajan sobre estos eventos con los pacientes, ¿vale? Entonces, parece ser que MDR sí podría ser un tratamiento eficaz y seguro para trabajar con esta población, pero es necesaria más investigación, más estudios randomizados controlados, con muestras más grandes, incluso poner grupos, ya no solo comparar el MDR contra el tratamiento habitual, sino incluso con terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, mindfulness o la que se os ocurra, ¿no? Para ver realmente las diferencias entre la eficacia de las terapias. Entonces, de cara a este último punto, actualmente, desde nuestro conocimiento, se están llevando a cabo 2 estudios actualmente. Uno está por el equipo de Schaffer, en el que están reclutando 151 pacientes que están aleatorizando también a terapia MDR o tratamiento habitual, y es en pacientes con trastorno por uso de sustancias y TEP. ¿De acuerdo? Y el otro estudio lo estamos llevando a cabo en nuestra unidad de investigación. Es un estudio multicéntrico en el que colaboramos el Par de Salud Mar con 5 dispositivos, 5 cases, y el Hospital Psiquiátrico Benito Mene con 2 dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este estudio lo que estamos haciendo, vamos a reclutar 132 pacientes que estamos aleatorizando a grupo MDR, que reciben 20 sesiones de terapia, más su tratamiento habitual o el tratamiento habitual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos diferencia del estudio de Schaffer es que nuestra población es patología dual. Es decir, son pacientes que, además del trastorno por uso de sustancias, tienen otra patología mental asociada, sea depresión, trastorno bipolar, algún trastorno del espectro psicótico, trastornos de personalidad, y además que tienen no solo TEP, sino trauma psicológico, aunque no cumplan criterios de diagnósticos de TEP. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos una evaluación basal. En esta evaluación basal tomamos unas variables para aleatorizar a los pacientes y asegurarnos que los 2 grupos son homogéneos, ¿de acuerdo? Luego, a los 3 meses volvemos a hacer otra evaluación en la que solo evaluamos el consumo, porque nos interesa ver cuál es la evolución, si pacientes que estaban abstinentes han recaído, si los que estaban consumiendo pueden empezar a ser abstinentes. Queremos ver un poquito, cuando lleven ya 10 sesiones de MDR, cómo va el tema del consumo. Luego, después del tratamiento, volveremos a hacer otra evaluación y al año otro, para ver si los resultados se mantienen o no a largo plazo. Gracias por vuestra atención.